Cuando escuchamos a muchos profesionales decir que nos están engañando, que el agua no se va a acabar, porque el agua no puede salir de la atmósfera de nuestro planeta. Ante esas situaciones, ¿qué podemos responder, Raúl? ¿Qué verdad hay? ¿Y qué responsabilidad como cristianos tenemos a partir ya de hoy el compromiso de poder actuar? Bueno, pues ciertamente no se ha respondido como tendría que haberse respondido, pero también quisiera poner en perspectiva esto. Toda la línea del ecofeminismo y del ecofeminismo teológico e incluso también de las ecomasculinidades, que es incluso donde yo trabajo también, porque a mí me ha tocado ya en el campo profesional trabajar para la Secretaría de Salud, trabajar para organismos como Prospera, que es el programa de desarrollo social de México y demás, y me ha tocado, digamos, ver las entrañas de cómo funcionan esas políticas. Y puedo ver también en los aspectos, cuando uno revisa la literatura, pues aquí en Latinoamérica tenemos pues, a Ivonne Guevara, por ejemplo, una feminista que ha trabajado mucho el tema ecológico, justamente este tema de la integralidad como holismo, y de los Estados Unidos está Rosemary Radford Retter, que también fue de las primeras en señalar, hay un problema ecológico, está atravesado por conductas machistas. Entonces la reflexión ecológica ha sido importante, ha estado, digamos, también marcada por el cristianismo, porque mucho de esto de la conciencia de la creación sí creaba patrones sustentables, por ejemplo, en las comunidades hebreas y las primeras comunidades cristianas también se distinguían, por ejemplo, de las rumanas que celebraban sus bacanales y sus despilfarros, pues con cierta frugalidad y con cierta contención y el tema del no desperdicio de alimentos que ya Pablo vislumbra desde 1 de Corintios. Dice, oiga, pues es que si quieren comer de más, pues coman en su casa, porque aquí están desperdiciando. Entonces, siempre hubo en el cristianismo esa sensibilidad, ya sea consciente o inconsciente de que fuese un tema ecológico, pero de buenas prácticas y de cuidado al medio ambiente. El tema, por ejemplo, del diezmo es un tema específicamente ecológico que tiene que ver con el aprovechamiento de los excedentes de la cosecha. Entonces, ahí estaba, ¿no? El tema de dejar descansar a la tierra cada 7 años en el jubileo, no guerra, no cultivo y demás, es un asunto también con aristas ecológicas. Entonces, lo que nos ha faltado más bien ya como sociedad, en el sentido no cristiana, pues es el problema que tenemos de nuestros nichos de poder y nuestros nichos de intolerancia, donde yo no me hablo con esta iglesia o me separo de esta iglesia y entonces no se actúa en común, porque de que tenemos todo para poder hacerlo, lo tenemos todo. Tenemos un texto bíblico que nos da pautas ecológicas para poder actuar, tenemos una herencia cristiana que ha tenido prácticas sustentables a lo largo de la época y tenemos también intelectuales y pensadores, Ivonne Guevara, Leonardo Boff, Pierre Teilhard-Chardin, etcétera, que han hablado sobre la ecología desde la perspectiva cristiana, teológica, cristocéntrica, incluso como en su caso Teilhard-Chardin. Entonces tenemos todo, pero este es un problema más bien de la otra ecología, ¿no? Oikos es casa y luego es estudio, y de ahí viene ecología, y es de donde deriva también la palabra ecumenismo. Ecumenismo también viene de oikos casa, y es esa casa en común que actualmente no queremos dar porque o unos dicen que es parte del proyecto del anticristo de tener una religión unificada, otros dicen que es sencillamente ceder a las verdades, otros dicen que es contaminarse de impurezas doctrinales. No queremos, y esto lo quiero decir muy claro, mientras el cristianismo no tenga una postura abierta, claramente plural y ecuménica, no va a poder tener una perspectiva ni acciones ecológicas. En el caso del cristianismo, la ecología depende del ecumenismo. De llevarnos bien, caray, ok, sí, tú crees esto, está bien. Yo no creo que primero Adán haya pecado y luego Dios haya elegido a la humanidad. Yo creo que primero eligió y luego Adán pecó. Que bueno, está bien, somos distintos, pero el agua, tenemos un problema con el agua, vamos a trabajar en común. Superemos primero esas barreras doctrinales para trabajar en común y ahí se va a ver el cambio. Ahora, sí hay que tener en cuenta los negacionistas, que hay mucho en la actual. No existe el calentamiento global, o nada, esto está pasando. El actual director del Servicio de Cambio Climático en Estados Unidos no cree en calentamiento global.
hay que estar viendo y sí muy a ras de ciencia, más allá de ideologías. Por ejemplo, esto del agua es cierto. El agua que existe el día de hoy es exactamente la misma cantidad de agua que ha existido desde que se formó la Tierra. Pero el problema no es que el agua se acabe, es que se despotabiliza. Claro, vamos a tener la misma cantidad de agua, pero cada vez la cantidad de agua disponible va a ser menor. Entonces tenemos que combinar ambos aspectos, pues la postura, los posicionamientos proecológicos con aspectos científicos muy claros. Entonces pues tenemos que estar fomentando el estudio de la ciencia, de la biología, de la geografía, de la geología como conocimiento divulgativo, también para tener herramientas y hacerle frente a este nuevo escenario de fake news o de noticias falsas al que nos enfrentamos. Así es. Mi pregunta sería, pastor, entonces, ¿para qué estamos, discúlpeme, los cristianos, si no sabemos trabajar en equipo en un mandato que bien nos dijo? Me gustaría conocer su respuesta pastoral. ¿Qué nos dice a los cristianos de todas las épocas sobre este mandato? Siendo un mandato de Dios, no deja de ser vigente, o no debiera de ser vigente. Bueno, no deja de ser vigente, no deberíamos de ignorarlo. Sí, pensamientos de la edad, de la época medieval, etcétera, etcétera. Es triste que sigan siendo pensamientos actuales, tanto en la antigüedad como hoy. Los cristianos, teniendo la palabra de Dios, ya deberíamos de tener otro tipo de actitudes. ¿Sí? Lo podemos, no se pretende resolver diciendo nada más de dónde viene de todo esto, ¿no? Sabemos que viene como consecuencia de desobedecer a Dios. Es un problema básico de control. ¿Quién tiene el control? Así que Dios te dijo que no comas de este árbol. Así que vas a dejar que Dios te diga cómo vivir. Es parecido a, así que dejas que tu esposa te mande, o tu esposo te diga cómo vivir, o con quién ir o no ir, o a qué horas llegar a casa. Son los temas que los seres humanos, todos creo, tenemos, dice un amigo, todos los seres humanos tenemos un pequeño problema. Para unos es muy descarado, para otros es más escondido, pero es problema de control. Yo quiero hacer lo que se me pega la gana. Y el que diga que no, allá, qué bien lo oculta, si es que lo puede ocultar, ¿no? Pero todos tenemos un problema básico: no querer seguir ni movernos dentro de los límites que se nos marcan. Si Dios es el creador y Él marcó los límites, pues es obvio, ¿no? ¿Quién marca las reglas? Cuando decidimos desobedecerlo, porque nos da esa posibilidad, nos da la libertad para escoger, pues escogemos ir contra sus principios. Y es entender mal a nuestro antojo, es poner filtros culturales. Cuando hablamos de el hombre es cabeza, y los varones no dijeron amén, pero bueno, se lo callaron, ¿verdad? ¿Cómo lo entendemos? Pues lo entendemos de acuerdo a nuestro machismo. Se nos olvida, como Cristo es cabeza de la iglesia, se nos olvida que para que Cristo fuera cabeza de la iglesia, primero dio su vida. Dice Pedro en Hechos, este Jesús a quien ustedes crucificaron, o sea, que murió, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Primero pasó por ahí. Como Martin Luther King decía, el dolor siempre precede, la cruz siempre precede a la gloria. ¿Fue así para Jesús? No va a ser diferente para nosotros. Entonces, el macho mexicano, el machismo, el sistémico, dice, amén, hermano, acuérdate mujer, de Efesios 5. Se nos olvida, sométanse unos a otros en el temor del Señor, que es el marco general. Se nos olvida antes, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso lo decimos para cantar, para orar, ser llenos del Espíritu. No para relacionarnos, no para tratarnos esposo-esposa. Pues mucho menos para pasarlo a la creación. Entonces, tenemos filtros culturales que permitimos y que la iglesia, como iglesia, aclaro esto, ¿sí? Cuando digo iglesia, yo me pongo en primer lugar, soy parte de la iglesia. La local, la de corazón aquí, por ejemplo, que empecé mi vida cristiana, y la iglesia universal, ¿sí? No es cuestión de estar criticando una institución, ¿sí? Tenemos que ser conscientes. Por eso empecé ya platicando diciendo, tenemos los cristianos que pedir perdón a Dios.
Es eso. Y es permitir que esas enseñanzas sean las que predominan. Yo tengo oportunidad, como mencionaba, de hablar mucho sobre familia, noviazgo, sexualidad, elección de pareja, ¿sí? Y continuamente me preguntan, hermano, ¿por qué esto no se habla en las iglesias? ¿Por qué? Bueno, algunos temas, especialmente sexualidad, por ejemplo, abiertamente, claro. ¿Por qué? Pues porque no lo pides. Ay, no, si lo pido, el pastor me va a correr. Pues arriésgate, porque a lo mejor no es el lugar donde tú quieres crecer. No estoy pidiendo que salgan de las iglesias, ¿eh? Creo que podemos, ¿sí? Podemos empezar a dar pasos, a atrevernos a hablar, como dijiste. Te felicito por hablar de un tema. Dios nos pone una convicción. Adelante, hay que ser fieles a esa convicción. Que no sea una moda. Ahora es una moda por urgencia, la ecología. Tristemente para algunos. ¿Sí? Y es un contenido de los políticos, que después ni se acuerdan, como siempre, ¿no? La demagogia. Pero también tenemos demagogia espiritual, le digo yo, ¿no? La de los púlpitos. Canta bonito, siéntete bonito, siente que estás bien, ya para cambios en tu vida, amén, gloria a Dios, ya. No, si Dios quiere un trabajo íntegro en nosotros, integral, en nosotros y hacia nosotros, hacia los lados, hacia nuestra casa, nuestro hogar, la familia, nuestro entorno, nuestro barrio, la ciudad, etc. Creo que tenemos que atrevernos a hablar, creo que tenemos que atrevernos a dar posiciones que pueden parecer poco espirituales. Pero a mí no me importa que me digan por qué no aplaudes. Pues yo manifiesto mi relación con Dios como yo quiero manifestarla, no como dice el orador del frente. Ni él va a medir mi espiritualidad, si la quiere medir que la mida. Ni me va ni me viene. O sea, tratar de romper esos esquemas. Tenemos una convicción, que sea una convicción, no una moda. Y que sea una convicción, sí es la urgencia social, humana, etc., pero que nazca primeramente de un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. ¿Sí? Lo otro, voy a quedar bien con mis vecinos. Está bien, socialmente tiene su beneficio eso. ¿Pero qué más? ¿A quién voy a dar cuentas al final de mi vida? ¿Qué voy a entregar? Voy a entregar lo que hice con lo que recibí. Y se recibió una convicción, una inquietud como trabajar de ecología, como X. Y yo aquí creo que no es cuestión de, ay, es que yo no estuve en un ministerio en la iglesia. ¿Tienes una profesión? Ese es tu ministerio en la vida. Dios no hace diferencias. Decimos, me dedico tiempo completo al Señor, y que los demás no, están llamados también tiempo completo a ser hijos de Dios. Seas ingeniero, diseñador, químico, farmacobiólogo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos. Entonces tendría que haber una integridad, que no dividamos al ser humano, que no dividamos nuestra vida, que seamos íntegros. Íntegro conmigo solo, a pesar de que nadie me oye y me ve lo que hago, pero me ve Dios y me veo yo. Y el mismo cuidado que tenemos de nuestra conducta socialmente, también tenerlo individualmente. Pero seccionamos la vida y permitimos que eso sea. Etcétera. Podría haber muchos ejemplos. Creo que tenemos que rescatar una integralidad, no sé cómo usar varios sustantivos calificativos para, en fin, pero retomar lo que ya nos está diciendo, con la riqueza que hay hoy de la palabra, de la ciencia, de la tecnología, de los avances. ¿Cuántas cosas tenemos como recursos y no los usamos? Y la base la tenemos acá. Tener discipulados. Una de las cosas que yo en los últimos años estoy haciendo, ¿sí? En mis discipulados, los personales, lo de acompañar a un recién convertido, los elementos de la fe básicos, la oración, la palabra, el estudio bíblico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, vamos a hablar de sexualidad. ¡Ay! ¿De eso? Sí, está en la Biblia. ¿Por qué no? ¿No eres un ser humano sexual en todo momento de tu vida? Y también incluyes eso en el discipulado. Pues si fue la primera característica que dice Dios del ser humano, hombre y mujer, varón y hembra, es lo primerito que dijo de nosotros Dios, que diferenció, que hizo. Es lo más básico. Entonces,
¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de nuestro compromiso de mayordomía de la creación, hablando con términos más teológicos un poco? Pero que también da la idea de administración, cuidado, buen manejo. Sí está para nosotros, subsistimos, la necesitamos, la usamos, usémosla bien. Que sea no para agotarla, sino para, siendo parte de ella, tener una buena relación y crecer, cuidar, etc. Usar bien. Creo que es un tema pastoral, debiera de ser un tema de discipulado básico. Si yo antes manejaba eso, de sexualidad, como algo básico del discipulado, pues también la ecología, el entorno. ¿Qué haces ahora? ¿Cómo cuidas las cosas? Ahora que eres cristiano. Nada más dejaste de fumar, nada más dejaste de tomar, nada más eres ordenado en tu vida sexual y has renunciado a la promiscuidad. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! No digo que no valga eso, sí. Pero nada más nos quedamos en eso. Ahora vienes bien, ahora los domingos los usas para venir a la iglesia. No, yo no creo que sea lo que Dios espera de nosotros, espera mucho más. Y debieran ser temas centrales de nuestra educación cristiana. Muchas gracias. Me parece sumamente interesantes todos estos temas. Pero yo me pregunto y a la vez me digo, ¿por qué tan pocos conocen esto? Y mi respuesta es que es un tema elitista, que solamente unos pocos conocen, que solamente gente leída e instruida puede comprender. ¿Qué se podría hacer para hacerlo, para que fuera más popular, para que la gente, el resto de la congregación, lo pudiera oír y lo pudiera comprender, que no fuera tan elitista, además con términos que muchos no conocemos, ¿no? Bueno, en primer lugar creo que no es un tema elitista. Creo que es un tema que está, se siente, se vive. Y creo que radica en la ignorancia y en la falta de compromiso que tengamos con este tema, no con lo que nosotros podamos ofrecer, o si nos vemos como instruidos, académicos, etcétera, etcétera. No somos nosotros. Cada uno desde nuestra particularidad tiene la necesidad como humano de saber qué está pasando con su entorno. La necesidad, porque no sé si no lo está sintiendo, pero si nos vamos a los pueblos de Chiapas, son los pobres los que más están sintiendo esto en la tierra, porque ya no está dando fruto, porque ya no hay cosecha, siembra, ya no hay. Ellos son los que más lo están sintiendo. Y si nosotros no lo estamos sintiendo, es porque seguramente no somos pobres, porque seguramente no estamos siendo oprimidos por nosotros mismos, nos estamos suicidando. No son temas que nos tienen que decir, son temas que los sentimos, que pasa por nuestro cuerpo, pasa por nuestra vida, el agua, el aire, la contaminación, cuando tú sales, lo sientes. Si tú no te quieres poner a pensar qué está pasando, es de ti, es de tu corazón. Pero nosotros no tenemos que instruir a más, es la gente que tiene que ser más consciente. Lo que podamos hacer nosotros, pues ya puede ser algo, ¿no? Una ayudita. En nuestra parte, lo que estamos haciendo ahorita como iglesia es, y para eso nombramos a unos embajadores ambientales, que son aquellas personas que con sus nobles acciones, con sus pequeñas causas, van a empezar a hacer esa luz ambiental, ecológica, como quieran llamarle, esa luz que Cristo y que su evangelio les está tocando su corazón, va a empezar a iluminar los demás corazones de los que están en esta iglesia con sus acciones. O sea, estamos empezando con estas acciones. Si las demás personas no quieren ver, creo que ya es una ceguera espiritual ambiental. ¿Alguien de ustedes? Es que también están... Bueno, yo como comentario ya en este cierre les invito a tener una actitud conciliadora en este tema, porque justamente si esto empieza a dividirse entre los verdes y los que no están en esto, ahí sí puede ser quizá un asunto elitista, que en realidad no lo es. Si uno va justamente a Chiapas,
ahí encuentra que las iglesias tienen muchas buenas prácticas ecológicas, de cuidado del ambiente, de cuidado del agua, racionalización de los recursos, mucho viene de allí. Hay que verlo así, son las élites las que son menos ecológicas. Mientras nosotros decimos, ay, no quiero gastar tanta agua y cierro la llave a lavar los trastes, pues las casas de las Lomas, de Polanco, están llenando sus albercas y desperdiciando mucha agua. Mientras uno dice, ay, voy a apagar la luz antes de irme de la casa, los calefactores de las casas, más de 300 metros cuadrados de las personas ricas, pues están quemando una cantidad tremenda de energía. Entonces, las élites son el problema. Este no es un asunto de élites, esto es un asunto popular, más bien es un asunto de unión. Nuevamente insisto, no es de élites, sino de unión. No se trata de nosotros que estamos interesados frente a los que no están interesados. No, se trata de conciliar posturas, porque además hoy por hoy ya es un tema, como bien se ha dicho, ampliamente generalizado. ¿Quién hoy no ha escuchado mensajes de que debemos de cuidar el agua, debemos de apagar la luz? Ha habido ejecuciones buenas y malas, unas malas. Recuerdo una del PRI, que era como de responsabilidad social de la campaña, y pues la cosa es que el calentamiento global está produciendo que haya diversificación en cuanto a los niveles de litoral marino, está subiendo el agua y eso también puede llegar a provocar algunas inundaciones por todo lo que está pasando. Tabasco es uno de los países que más, perdón, de los estados que más se inunda en el país, entonces sí, el calentamiento global le pega mucho a Tabasco. Y dejar la luz encendida y quemar hidrocarburos, eso también aumenta el calentamiento global. El PRI tuvo una ejecución muy extraña en donde, juntando todo eso en una frase muy sencilla y vendedora, lo que decían era, oye, apaga la luz porque se inunda Tabasco. Todo esto trataba de asumir una frase que realmente no tenía como ningún sentido. Entonces, hay que entenderlo. Los partidos políticos, las élites que pueden estar trabajando, qué bueno que lo hagan, pero mucho está aquí dentro de lo que podemos hacer nosotros. Ahora, tampoco se trata de ejercer una vigilancia, ojo con eso. Un cristiano sí puede tirar su colilla de cigarro, sí puede tirar basura, pues, y de eso no depende ser cristiano. Ser cristiano depende de Cristo y punto. No depende de ninguna otra cosa, ni de ninguna otra obra, ni nada más. En ese sentido vamos a encontrarnos con muchos cristianos que no tengan buenas prácticas ecológicas, no por eso dejan de ser cristianos. Y no por eso debemos de estarlos como vigilando. Es decir, miren, mi esposa y yo tenemos la costumbre de no tirar la basura en la calle. La metemos en la mochila, en la bolsa, como sea, llegamos a casa y la tiramos. Pero, por ejemplo, yo de repente cuando me rasuro y demás no soy muy consciente del agua que puedo llegar a tirar o la luz de la tele o de la pantalla. Todos nosotros, así como tenemos el esfuerzo, tenemos nuestros pecados ecológicos y no se trata, de veras, no se trata de estar apuntando entre nosotros, ay, es que tú tiraste la basura, ay, es que tú no apagaste la luz, ay, es que tú tiraste demasiada agua. No se trata de eso, insisto. Nosotros vamos a cerrar el agua para que no se desperdicie por 30 segundos. En una calle, en una mansión de Miguel Hidalgo, ahorita están llenando una alberca de agua que se va a desperdiciar. ¿Ya? Entonces no es por eso, no va por ahí la cosa. No vamos nosotros a crear un nuevo fariseísmo ecológico. Eso yo creo que es lo más peligroso. Se trata de tener un ánimo conciliador. Estamos conscientes de que el mundo está en situación crítica, tenemos que tener buenas conductas, tenemos que tener mejores prácticas en cuanto a la ecología, pero hagámoslo en conjunto, enseñémonos mutuamente, tengámonos paciencia, consideración, templanza, todo lo que Pablo recomienda para las comunidades cristianas es válido también para el tema ecológico. No creemos una nueva división, no creemos un nuevo fariseísmo, más bien busquemos hablar, conciliar y nuevamente esto. Si no hay ecumenismo, no va a haber ecología. Creo que la pregunta que Miguelito hizo hace ratito llevaba la intención más bien de decir, ¿cómo lo hacemos para que esto llegue a otros? Que esta inquietud no sea solo de personas que han leído de esto. ¿Sí? Mi carrera, geografía, pues me apeló. Aunque tengo que entender, si hablé de que un hermano Jorge Chavo en una primera charla desde el punto de vista científico, es bíblico. Pero cuando yo era joven, hippie, cuando tenía cabello, aquí me conocieron todavía. Yo todavía recuerdo a los 16 años ya leyendo ciertas historietas. Imagínense el personaje, cómo se llamaba de esa historieta. A lo mejor algunos me les dicen nombre, se llamaba Abandarito.
Los que dicen sí, ya delataron su edad. Por Avándaro, un festival de rock que hubo en esa época. Y era un personaje ecológico. Entonces, su cabello era como hojas de árbol, ¿no? Era interesante, ¿no? Ahí fue donde yo dije, ¿qué onda con esto? ¿No? Sí me gusta. Yo era hippie de naturaleza, no de drogas, ni de otras cosas, ¿no? Yo era muy tranquilo, pero muy hippie. Ahí recibí algunas cosas, ¿no? Qué interesante, de algo que era aparentemente totalmente trivial, empecé a recibir un valor bien interesante. La naturaleza en la que vives es importante. Me dio base la palabra de Dios, por eso estudié geografía. Yo iba para ingeniería, estaba en ingeniería, me convertí y me cambié a geografía, después de convertirme a Cristo, en una búsqueda más existencial de a dónde voy, qué quiero. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que era su intención, ¿no, Miguel? Es decir, ¿cómo lo podemos sacar de nada más unos cuantos a otros? Y que no sea nada más como, fulanito sabe del tema y puede hablarte de esto, ¿no? Sino que fuera una cultura general. Eso necesitamos, ¿no? En nuestra sociedad, una cultura ecológica. Usemos el término, ¿no? No me gusta usarlo porque suena de moda. Que debiera de ser de cajón. Creo que es eso, ¿no? Como iglesia tenemos una tarea. Como iglesias tenemos una tarea de educación. Como familias tenemos una tarea. Yo el valor de no tirar basura no lo recibí al convertirme en cristianismo, lo recibí en mi casa. Claro. Yo lo recibí de mis papás, gracias a Dios. ¿Sí? O sea, hay ámbitos, como iglesia tenemos nosotros. ¿Qué tal si en lugar de, está bien que pongamos y te invitamos a la reunión de adoración, te invitamos a hacer una familia sana y estable, que son cosas que tenemos que hacer, porque eso es parte de lo que podemos hacer. También te invitamos a cuidar tu medio ambiente, que sea un tema, repito, temas básicos, que tenemos respuesta a, en base a la palabra. Y ahí estamos siendo obedientes a Dios. Y contemporáneos, viviendo en nuestra cultura, en las necesidades que hay. Que sean temas que se introducen en los temas de educación cristiana con los niños en la escuela dominical. Hay temas de la Biblia, se puede enseñar así, con ese enfoque también, ¿no? Con campañas como se pueden estar haciendo ya con cosas prácticas de la iglesia, otras. Con personas que saben escribir historietas, ojo Miguel Andrés, con temas así. ¿Qué tal que en el Hoy con Dios aparece un tema ecológico? Y dibujitos que sabemos que atraen, etc. No sé, creo que esa era la intención, ¿no? ¿Cómo hacer para que vaya más allá? Que no parezca tan excéntrico el pensamiento. A veces parecen así las cosas, que son básicas, como, sí trae esa modita, ¿no? No, que sea más así.